Hola y bienvenidos al humilde canal Tercio Este. Vamos a dedicar este vídeo al que, en nuestra opinión, es el mejor punto rojo para una pistola de uso práctico, operativo, de uso duro, de servicio y o defensivo. No estamos hablando de uso deportivo, recreativo, competitivo y otros. Se trata naturalmente del Trijicon RMR Type 2, que aquí tenemos montado en un visor Trijicon ACOG TA02, que nos parece un combo óptico absolutamente espectacular. También tenemos a mano su hermano pequeño, el Trijicon RMR CC, para armas slim, deporte oculto. En este caso esto es una Glock 48. En nuestra opinión, el RMR CC es el único visor optrónico aceptable para una pistola slim de uso defensivo y o servicio. Queremos dejar claro que aunque los únicos RMR que poseemos son este montado en el ACOG y este CC montado en pistola, sí hemos usado el RMR en pistola en otros contextos en los que no éramos exactamente propietarios del dispositivo. El motivo de sacar este vídeo es que en nuestro sector vemos demasiado mercenario de los patrocinios que promueven básicamente las marcas que los patrocinan y le toman el pelo a la gente en lo que se refiere a la dureza y la fiabilidad de ciertos dispositivos. Casi siempre los visores que promueven son fabricados en China . O incluso en Argentina. Estas trolas del sector armero táctico patrocinado es posible que cuelen con usuarios básicos, pero con nosotros se han topado con un problema porque sabemos cosas de primera mano. No nos patrocina nadie y podemos decir lo que realmente pensamos. Los puntos rojos en pistola están sometidos a fuerzas muy violentas porque la corredera recula y recupera en cada disparo y todo el juego de inercias y de fuerzas recae sobre el montaje del dispositivo, su electrónica, el cristal, etc. Entonces, si ya en arma larga los requisitos son altos, en arma corta lo son aún más. Y en arma corta subcompacta, incluso más, porque aquí la corredera es más ligera y la violencia de la acción del arma es más pronunciada que en armas de tamaño normal como puedan ser una Glock 19. Recordemos, esto es una 48. Es más fina que la Glock 19 y por lo tanto la corredera es menos voluminosa y más ligera. El linaje RMR es muy veterano y está más que probado en las peores condiciones de guerra que uno pueda imaginar. En 2009, Trijicon saca una versión RMR iluminada con tritio y fibra óptica y una versión iluminada con un emisor LED de intensidad automática. Este dispositivo se montó en un montón de visores ACOG, de los de fibra óptica, y básicamente se convirtió en el combo óptico que más seres humanos ha abatido en la historia, y con cero quejas en cuanto a fiabilidad y funcionamiento por parte de los usuarios finales de este material. En 2017, Trijicon, consciente de las limitaciones de la fibra óptica y el tritio, también del LED autoajustable de forma automática, sacó una versión LED manualmente ajustable. Esto también se aplicó a la línea de productos ACOG. Este ACOG tiene una pila AA que permite que el producto sea manualmente ajustable, porque uno de los problemas de la fibra óptica era que alumbraba demasiado y muchos militares lo que hacían era tapar la fibra óptica expuesta con un buen cacho de cinta aislante que despegaban más o menos para ajustar un poco la intensidad de la estadilla. En 2018, SOCOM seleccionó al RMR tipo 2 como su visor de dotación para pistola. SOCOM es una organización con un presupuesto mastodóntico, eso para empezar, y para continuar somete a testeo intenso y solo selecciona cosas muy duras, muy fiables y muy útiles que realmente redundan
en un desempeño superior y en un rendimiento superior en el campo de batalla. Decimos esto porque el hecho de que uno u otro tirador deportivo usen cierto dispositivo significa bastante poco. Los requisitos que un tirador deportivo necesita en su dispositivo no son los mismos que los requisitos que un profesional armado necesita en el campo de batalla o en las calles. El caso es que desde entonces, y aunque es un diseño antiguo y han salido muchos competidores, el RMR se resiste a morir. Y cuando algo se resiste a morir, es necesario preguntarse por qué. Cierto es que han salido versiones nuevas del RMR, desde el RMR HD al RCR, que es una versión de emisor encapsulado, pero aún así el RMR, con su tamaño minúsculo y su huella muy universalizada, sigue estando muy presente y en muchos casos sigue siendo la mejor opción para alguien que va a dar a su armamento un uso duro. Así que vamos a conocer mejor a nuestro colega el RMR, y qué mejor forma que con un unboxing. Como tantos otros productos Trigicon y también EOTech, viene en una excelente caja de plástico. En el caso de Trigicon, con este cierre rojo que tenemos aquí. En su interior tenemos el dispositivo descansando sobre una bandeja de espuma ondulada y una pegatina Trigicon. Bajo la espuma tenemos el manual de instrucciones. Hay que leerlo, muy recomendado leerlo. No deberíamos salir a usar nuestro producto sin haber leído esto. Estamos hablando de material caro. El que nos atañe a nosotros es el del centro, LED ajustable. Aquí tenemos LED automático con unos sensores que nunca funcionaban al 100% cuando había contrastes de luz. Y aquí tenemos la versión que funciona con tritio y fibra óptica, totalmente libre de batería y muy duro, pero también con sus limitaciones. A nuestro juicio, este representa el tope de gama y la versión más puntera. Aquí tenemos un folleto de productos Trigicon. Trigicon es una marca realmente apta para el uso duro, o por lo menos que tiene muchos modelos totalmente aptos para uso duro. No solo los RMR y los ACOG, también los VCOG y una serie de otros productos. Aquí tenemos la garantía. Aquí tenemos un paquete de tornillos y una llave Allen para atornillar y desatornillarlos. Tenemos dos longitudes diferentes de tornillo. Vienen con un adhesivo fijarroscas de color blanco, que no sabemos exactamente qué producto es, pero obviamente juegan el papel del Loctite 243, también conocido como Loctite azul. Recordad que estos tornillos van con un par de apriete de pulgadas libra y la forma correcta de instalarlos es mediante destornillador dinamométrico. La longitud de los tornillos que usemos para instalar nuestro dispositivo va a venir determinado por si estamos instalando esto a una montura de arma larga o si es arma corta, si es montaje directo a huella fresada o si hay una placa adaptadora de por medio. Y naturalmente la pila CR2032, la misma que usan los Aimpoint T2, que solo puede ser de litio. Naturalmente el RMR puede venir en diferentes colores, el más común es el negro, este viene en color Flag Dark Earth. Uno de los rasgos más aparentes del visor son las esquinas salientes y este receso curvilíneo cóncavo en la parte superior de la ventana. Esta forma le da al RMR su resistencia legendaria al maltrato duro y nadie puede copiarla porque está patentada por Trigicon y caería una denuncia millonaria. Holosun es quizás el modelo que más se acerca, con su modelo 508T, que además comparte la misma huella, pero no pueden fusilar esta forma casi perfecta del visor, que es la que tan buenos resultados ha dado en los tests de impacto, retroceso y otros. Vamos a repasar un poco los controles del RMR. Aquí tenemos la torreta de ajuste en altura. Los clics van de MOA en MOA. Y aquí tenemos la torreta de ajuste en deriva, mismo control. Este botón es para subir la intensidad o bien encender.
Este botón es para bajar la intensidad y apretar ambos a la vez lo apagará. Estos botones son muy intuitivos y son grandes y muy táctiles, pero también son bastante duros. Apagarlo requiere un esfuerzo bastante deliberado y hacerlo a la vez. En la parte de abajo tenemos el alojamiento de la batería y como podemos ver aquí tenemos el alojamiento de los tornillos que mantendrá este visor pegado a nuestra arma. Hemos cantado las virtudes del RMR que a nuestro juicio justifican de sobra los defectos de este dispositivo, pero no por ello vamos a pasarlos por alto como si no existiesen. Para empezar, para cambiar la batería es necesario desatornillar nuestro dispositivo y volver a atornillarlo encima del arma, y eso comporta necesariamente el volver a colimar, es decir, ajustar el punto rojo, porque cada vez que hacemos la operación de desmontar y montar, es posible que estemos induciendo casi siempre una variación del punto de impacto que nos obliga a volver a corregir y volver a ajustar como si este fuese nuevo. Las buenas noticias son que con la pedazo de vida de batería que gasta esto, incluso en temperaturas bajo cero y otras condiciones ambientales difíciles, si mantienes apagado el visor cuando no lo usas, eso no va a pasar muy a menudo. Mucha gente se queja de que el cristal es un poco azulado. Escuchamos este tipo de quejas, por ejemplo, de tiradores deportivos, cuyos requerimientos son totalmente diferentes. Ellos necesitan visores de ventanas enormes y cristal muy claro, que no desvíe ancho de banda del cerebro. La vida de batería no les importa demasiado porque nunca van a estar tirados de la mano de Dios en países detritus, lejos de sus patrocinadores y de cualquier cadena de suministro. Y la dureza no es exactamente importante, o al menos no de forma primaria, porque en cuanto casca su visor, su papi patrocinador y amo les da 3 visores nuevos. Para el usuario final en condiciones difíciles la historia es bastante complicada. No te sirve de nada que un dispositivo como un Holosun tenga una garantía magnífica si estás en el medio de un buen marrón. El motivo por el que Trigicon RMR tiene tanto tinte azul es porque esa capa tintada refleja mejor el color rojo y así mejora la eficacia electrónica y la vida de batería. Todos los visores reflex tienen que tener un poco de tinte, es solo que el RMR lo tiene muy pronunciado. Para un usuario final operativo, la vida de batería es mucho más importante que el color azulado y además si haces las cosas bien, mirando al blanco con ambos ojos abiertos, vas a notar muy poco ese tinte y te va a molestar bastante poco. Solo si tienes un montón de TOC y te centras obsesivamente en ello, te va a acabar molestando. Otro problema es la ventana tan pequeña del RMR en comparación con otros visores como por ejemplo el Holosun 507 Comp. El tamaño de esta ventana es precisamente lo que hace que este dispositivo sea tan duro, ya que a mayor tamaño de cristal, más fragilidad, lisa y llanamente. Y si tienes un dispositivo con una ventana muy amplia y quieres que sea duro, es posible conseguirlo, pero en ese caso te toca dopar un montón el dispositivo, blindarlo por así decirlo, y acabas teniendo algo parecido al SIG Romeo 8T, que es un dispositivo con una ventana enorme, pero también es muy voluminoso y muy pesado. Pero de nuevo es curioso que los que más se quejan de esto son tiradores deportivos que nunca van a revolcarse en el barro, vadear en un río ni pasar días enteros a la intemperie con temperaturas bajo cero, y mientras tanto organizaciones armadas como SOCOM, que sí hacen todo esto y más, jamás se han quejado del RMR. Pero os contaremos 2 anécdotas para ilustrar a dónde queremos llegar. Tenemos 5 Aimpoint Acro, el más famoso visor de pistola de emisor encapsulado. Uno de ellos perdió la estanqueidad y empezó a tener condensación en el interior de la lente frontal, pero aún se podía usar. Luego un buen día murió y nada de lo que hiciéramos a los botones, a la batería o al dispositivo lo resucitó. Lo mandamos al cuartel general de Aimpoint en Malmö, Suecia, y nos lo devolvieron reparado. Eso es verdad. Tenemos también un Holosun 509T, en general considerado el segundo mejor visor de pistola de emisor encapsulado. Bueno, pues en la sesión de primer colimado, tras el segundo disparo, murió, pero bien muerto. Hubo que mandarlo a Holosun y nos devolvieron una unidad completamente nueva. A lo que vamos es simplemente a lo siguiente. ¿De qué te sirve
un emisor encapsulado si luego tu dispositivo no funciona. Fiabilidad por encima de fetichismos, por favor. Emisor abierto versus emisor encapsulado siempre ha sido y siempre será un falso debate. El verdadero debate es un dispositivo duro y fiable versus una castaña inmunda. Y con esto no estamos diciendo que el Acro P2 o el Holosun 509T sean malos dispositivos, nos parece que son excelentes dispositivos, simplemente que algunos rasgos de tipo fetiche en los que alguna gente se obsesiona importan menos que simplemente la fiabilidad. Y en cuanto a dureza, hay Trigicon RMR documentados, por ejemplo, en Sage Dynamics, que tienen unos 32.000 disparos a la chepa, sin un solo fallo de tipo electrónico y sin daños físicos, de tipo grietas en ventanas y cosas así. Esto nos parece una auténtica gesta, ya que un punto rojo de pistola que llegue a los 10.000 disparos nos parece una expectativa ya muy razonable. Y aunque haya gente patrocinada que pretenda hacernos creer que un visor deportivo de tipo Seymour y similares pueden superar los 30.000 disparos, la realidad es que a nosotros no nos toman el pelo con estas cosas porque sabemos perfectamente el tipo de uso que aguantan estos dispositivos y sabemos perfectamente qué dispositivos echan la pota cuando se les aprietan bien y qué dispositivos aguantan en general. Porque al final todos los dispositivos acabarán echando la pota si les aprietas lo suficiente. Es simplemente que algunos tienen una dureza inherente muy superior a otros. Otra cosa que le afean a Trigicon y también a Aimpoint es que no tenga placa solar. Tenemos que decir que la gente suele estar muy equivocada con respecto a las placas solares. La gente suele pensar que la placa solar lo que hace es ir recargando la batería. Y en realidad no es así. La placa solar lo único que significa es que el dispositivo tiene un modo solar en el que tira de la placa solar. Eso es verdad. Pero en modo solar, siempre, sin excepción, cualquier dispositivo solar va a tener demasiada poca intensidad, pase lo que pase y en cualquier condición. A oscuras será demasiado flojo y con luz intensa también será demasiado flojo. Esto es aplicable a cualquier dispositivo con placa solar, menos a los que son suficientemente grandes como para tener un convertidor, en inglés supercapacitor, que significa más o menos que sí, que la corriente solar va cargando batería, y este es el caso del Holosun 510, por ejemplo, un visor enorme. Y no tenéis que creernos solo porque lo digamos, pero SIG Romeo, por ejemplo, que fabrica visores muy buenos, la gama alta de SIG Romeo, el 4T, el 4T Pro, el 4XT Pro y el 8T, son visores completamente aptos para el servicio y durísimos, ¿de acuerdo? Pero queremos llamar la atención con que la versión más antigua del 4T, que es el 4T original, que Christian Craighead llevó a la gesta de Nairobi, sí tenía una placa solar, pero las versiones subsiguientes ya no tenían placas solares. El 4T Pro y el 4XT Pro ya no tienen placas solares, son puramente alimentados por batería, porque significa menos capas de complejidad innecesaria y a la hora de la verdad funciona mejor. Además, sospechamos que muchos fabricantes añaden la opción solar para enmascarar que la vida de batería y por tanto la eficacia de la electrónica es considerablemente inferior a los productos hechos por Trigicon y Aimpoint. Otro ejemplo, Holosun, la gama más alta de Holosun, los 515 y los 530, los usados por las Fuerzas Armadas estonias, tampoco tienen placa solar. Es posible que nos hayamos dejado muchas cosas en el tintero, pero a fin de cuentas este es un vídeo bastante improvisado. Lo editaremos y añadiremos alguna cosa que se nos ocurra por el camino. Que esperamos que haya ayudado un poco a esclarecer qué debemos esperar de un dispositivo apto para servicio o para uso defensivo, qué debemos esperar para un dispositivo de uso deportivo, cuáles son las diferencias de requerimiento entre ambos conceptos de empleo. Y hasta aquí nuestra valoración
de este visor, de momento inmortal, y que nos parece una auténtica obra maestra de la alianza entre el guerrero y el ingeniero. Valóralo y actúa en consecuencia.